¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito en Colombia? Según la CEVIAL, la causa principal de la siniestralidad vial es el error humano. Los accidentes se producen por alguna actitud negligente o distracción o la propia impericia. Las estadísticas señalan que la falta más común es la invasión de carril, que ocupa el 44.2%, seguida por la distracción y la maniobra abrupta. Pero también se registraron velocidades indebidas, no respetar la señalización, no respetar la prioridad del paso, no guardar la distancia de seguridad, el cansancio, entre otras. La mayoría de choques se producen por errores de cálculo, por tratar de sobrepasar algún vehículo, distracciones, exceso de velocidad. Una de las causas que tampoco se puede desconocer es que el tema de embriaguez es bastante latente. Sin embargo, luego de la implementación en el 2013 de la ley 1696 endureció estas sanciones, pero no se puede dejar pasar de que aún sigue siendo una causa de algunos siniestros viales. Las estadísticas evidencian que las vías de Colombia pues, son peligrosas y en su mayoría las principales causas de los accidentes de tránsito responden a la imprudencia de los conductores o a la falta de experiencia. Las principales causas de los accidentes, de los siniestros, no mantener la distancia de seguridad entre vehículos, no saber manejar correctamente, es otra de las causas de los siniestros viales. Es muy común porque los conductores imaginan que los organismos oficiales reporten siniestros al momento de dar reversa. Bueno, bastantes temas referentes a esta situación. Otra de las más frecuentes es el exceso de velocidad. El 40% de los accidentes ocurren porque los conductores violan los límites de velocidad. De hecho, cuando llueve, el 24% de los accidentes suceden porque la velocidad es inadecuada. Y también el exceso de confianza hace que los conductores alrededor del mundo se distraigan y pues pueda ocurrir un accidente de tránsito. Accidentes por fallas mecánicas también se repiten en las diferentes vías. Los accidentes de tránsito son considerados una epidemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, y cada vez se buscan implementar estrategias para tratar de minimizar al máximo esta situación que desafortunadamente todos los días crece, no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Buenas tardes, soy la estudiante Natalia Muñoz. A continuación les indicaré sobre la problemática de los accidentes de tránsito en Colombia. No mantener distancia de seguridad, no saber manejar correctamente, a lo que le llamamos impericia en el manejo, exceso de velocidad, fallas mecánicas en los vehículos o tratar de adelantar los vehículos. ¿Qué provoca un accidente de tránsito? Debemos tener en cuenta 3 factores, de los cuales el primero es el factor humano, que conduce con efectos bajo el alcohol, drogas, intenta adelantar lugares prohibidos, exceso de velocidad, en fin, entre otras. El factor mecánico. En este tenemos que el vehículo tenga una falla que no corresponda adecuadamente, que no responda. Por eso tenemos que revisar antes de encender el vehículo y transitar. Tenemos el factor ambiental. En ello está lo que es la lluvia, niebla, falta de iluminación, las malas vías. Bueno, debido a todo esto tenemos unas consecuencias como lo son, por ejemplo, los daños económicos a la víctima, familiares y entorno social, afectación a la salud, que son las lesiones personales, las lesiones que se dan con el accidente, daños materiales, como son los daños a los vehículos,
que genera una congestión vehicular en el momento del accidente. Una de las propuestas institucionales es llevar a cabo proyectos gubernamentales donde gestionen la seguridad vial. Esto incluye las vías, ampliación de vías, adecuación de lineamientos, señalización por parte del tránsito de cada localidad, municipio, ciudad, departamento, para así mismo disminuir la accidentalidad en cada uno de estos factores viales, para que asimismo los medios de transporte sean más seguros y generen la movilidad, incluyendo a los peatones. Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta las políticas de seguridad para que la comunidad tenga vehículos más seguros. Vigilar que cumplan con las normas de seguridad pasiva y que los usuarios cumplan con dicha normatividad, porque pueden tener un vehículo muy seguro y de alta tecnología, pero si el conductor no sabe utilizarlo, no existe seguridad. Muy buenas noches, habla la patrullera María Muñoz y el día de hoy vamos a finiquitar con las conclusiones por accidentes de tránsito, los cuales se consideran una epidemia mundial, ya que causan fatalidades y daños tanto a los vehículos como a las personas. ¿Por qué se da este motivo? Por la falta de conocimiento en la norma, los conductores que no tienen la pericia a la hora de conducir y a los peatones que no aplican educación, ya que tenemos quizás puentes peatonales y preferimos cortar tiempo y transitar por la vía por la vehicular. Otra conclusión son los accidentes tienen su causalidad y dependen de otras variables tales como no ceder el paso a los peatones, tener elementos distractores y manejar cansados. Otra de las conclusiones es que a nivel mundial, nacional, local, los accidentes de tránsito son causas son causantes por el factor humano. Esto que nos conlleva a que el conductor no tiene la suficiente experiencia o la impericia a la hora de conducir. Otra de las conclusiones es que los datos estadísticos revelan que a nivel mundial, nacional, local, el factor principal de accidentes de tránsito son el factor humano, el cual no tiene la suficiente experiencia o impericia a la hora de conducir. Otro factor es la alta velocidad a la cual conducen y no están conscientes que se debe guardar una distancia prudente para evitar dichos siniestros. Otra muy importante y relevante es el conductor no tiene conciencia a la hora de tomar bebidas alcohólicas y posteriormente coger las llaves, y con esto conlleva una responsabilidad que nos puede llevar hasta la muerte. También la formulación del problema: ¿cuáles son las principales causas del accidente de tránsito en Colombia? Según un informe del CEVIAL, la causa principal de la siniestralidad vial es el error humano. El 89,5% de los accidentes se produce por alguna actitud negligente, una distracción o la propia impericia. Las estadísticas señalan que la falla más común en la invasión del carril ocupa el 44,2%, seguida por la distracción, que es un 14%, y la maniobrabilidad abrupta un 10%, pero también se registraron velocidades
indebidas de un 9%, no respetar la señalización un 6,9%, no respetar la prioridad de paso un 6,5%. Distancia de seguimiento inadecuada un 5,2% y cansancio un 2,7%, entre otros. La mayoría de los choques se produce por errores de cálculo al tratar de pasar un vehículo que circula a menor velocidad, pero también las causas de la siniestralidad responden a distracciones y exceso de velocidad. De allí surge la necesidad de que la infraestructura ayude a minimizar y compensar los errores humanos, como sería la transformación de las rutas nacionales y algunas de las regionales. El informe derriba algunos mitos y creencias populares, ya que el 88,4% de las colisiones se producen sobre asfalto seco, mientras que solo el 6,1% corresponde a zonas de pavimentado mojado y un 2,9% en pavimento húmedo. De esta manera queda demostrado que la superficie ya no es una excusa valedera para justificar los choques. Otro dato interesante es el 63% de los accidentes se producen sobre la recta del camino y tan solo un 20% sucede en curvas. Muchas gracias. Mis compañeros siguen con el resto. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Morales Nova. Hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Entendemos como por factores de riesgo todo aquel elemento, fenómeno o condición, circunstancia o acción humana que incrementan la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Estos factores suelen englobarse en los tres elementos generales implicados en toda situación de tráfico: el vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor. El resultado de un accidente determinado puede ser percibido por el conductor como azaroso o impredecible debido a su complejidad, pero un estudio científico y sistemático del proceso nos permite identificar los distintos factores que están en la base de los accidentes, permitiéndonos comprenderlos, predecirlos y en consecuencia prevenirlos. Los distintos factores implicados en la accidentalidad tienen un peso diferencial en función de las condiciones concretas, ante las que no concretas, Es decir, para un determinado accidente habrá algunos factores más importantes que otros. En elemento de un accidente de tráfico hay que tener en cuenta la relación entre tres factores: el humano, donde conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, adelantar en lugares prohibidos, conducir en exceso de velocidad puede provocar un accidente. También tenemos el mecánico, que el vehículo tenga alguna avería, que no responda adecuadamente. También está el ambiental, la lluvia, la neblina o una definición de iluminación en el estado de las carreteras. Señalizaciones incorrectas pueden influenciar para ocasionar un accidente. Sin embargo, no todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los accidentes, ya que a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los derivados de los factores ambientales, el factor humano es el responsable del 70
o 90% de los accidentes de tráfico. El objetivo general es conocer de una manera retrospectiva los efectos producidos por los accidentes de tráfico a la población que ha sido víctima de ellos.